11 de la mañana, 2 minutos, momento ideal para recibir a Lucas Soares. Chicos. Un aplauso. Lucas, gracias por venir. Gracias a vos. Partamos de la nota de la que llamamos para convocarte, esta cuestión de que la filosofía o estudiar filosofía o acercarse a la filosofía puede ayudar a pensar mejor, a razonar mejor. ¿Qué tan cierto es esto? Como idea, como apotegma. Sí, a mí me pareció interesante el tema de la nota, porque era justamente eso. O sea, si a partir de una encuesta que se hizo en Estados Unidos, más o menos en 300 universidades, daba que estudiar filosofía te hacía pensar mejor, te hacía pensar bien. La idea era pensar bien. El tema es qué significa pensar. Esa es la gran, esa es la gran pregunta. Hubiera arrancado por filosofía, pero claro, ¿qué significa pensar? Exacto. De hecho, hay un libro de Heidegger, un filósofo alemán del siglo XX, que se llama ¿Qué significa pensar?, ¿no? O sea, un texto del que se llama ¿Qué significa pensar? Y un poco el libro que escribí, que se llama ¿Qué es esa cosa llamada filosofía?, está pensado en ese sentido. ¿Qué es el pensar filosófico? El tema es que el pensar filosófico se dice de muchas maneras, hay diferentes formas de pensar. Por ejemplo, ese es el problema. Mira, a ver, hay un pensar filosófico. ¿Qué otro tipo de pensares hay? Bueno, pues el pensar artístico, uno podría pensar que el pensar artístico, el pensar científico, el pensar filosófico son como tres grandes formas del pensamiento, ¿no? Y es difícil porque generalmente la gente asocia el pensar filosófico a una capacidad de razonamiento lógico, inferencial, a la capacidad de hablar bien, porque de hecho cuando empieza la filosofía a armarse como discurso, sobre todo entre el siglo VI y V, hay un grupo de pensadores de la antigüedad que se llamaban los sofistas, ¿no? Los sofistas del siglo V a.C., que eran maestros de la palabra, maestros de retórica. A esos maestros se opone Sócrates. Y ellos se decían sabios, mientras que Sócrates se llamaba filósofo. Yo no soy sabio, yo soy filósofo. Y ahí empieza a constituirse este término que llamamos filosofía. O sea, el término lo acuña Sócrates, o ya existía. El término ya existía. Yo no soy esto, soy filósofo. El término ya existía, pero en un sentido más general. Filosofía era amor por el saber. Pero a partir, digamos, de Sócrates y Platón se empieza a separar a la filosofía de la sabiduría. La filosofía pasa a ser un deseo de eso que no tenés, que es la sabiduría. ¿Verdad? La filosofía es un pensamiento aspiracional, aspira todo el tiempo a una meta, como una zanahoria, ¿no?, que siempre se te escapa, que es la sabiduría. Ahora, ¿qué es la sabiduría? Bueno, ahí tenés diferentes respuestas a lo largo de la historia de la filosofía respecto de qué es. Cada filósofo te va a decir, filósofo y filósofa te va a decir... Imagino que verán cambiando la suya. Las eras también. Exacto. A ver, déjame llevarte para, pretendidamente, buscar una definición de filosofía. Se utiliza mucho en el habla normal de, no, mira, yo esto me lo tomo con la filosofía de estar tranquilo, yo esto me lo tomo con la filosofía de darle duro, me lo tomo con la filosofía de... ¿Es una especie de reglamento la filosofía de tomárselo con calma? Ay, ok, punto 1, respire. Punto 2, fíjate del problema. Punto 3, ¿cuál es me lo tomo con la filosofía de...? Sí, no es un manual de pensamiento, no es una preceptiva. Es muy difícil definirla. De hecho, yo siempre hago un chiste de... que nosotros chiste de esto. Claro que Sócrates le dice a Platón, y un chiste que solamente entenderían 4 filósofos. No, pero digamos que nosotros estamos trabajando, enseñando acerca de preguntas tales como qué es la verdad, qué es el conocimiento, cuáles son los límites del conocimiento, qué es la felicidad, pero no me preguntes qué es la filosofía, ¿entendés? O sea, claro, es la pregunta más difícil que le podés hacer a alguien que se dedica a esto. Como a alguien que se dedica al arte, preguntarle qué es el arte. El artista te va a decir, vos le podés preguntar cómo lo hiciste, a qué apuntás, pero ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Claro, es una disciplina. También hablaba de el sabio, no sabio, y después qué tipo de sabio. Bueno, ¿cómo se llama el tango? Cafetín de Buenos Aires. Yo aprendí filosofía, dados, timba y la poesía cruel.
Entonces, yo aprendí filosofía en un bar, en un cafetín de Buenos Aires, que vos decís, ¿qué pudiste haber aprendido? Claro, claro. Bueno, ahí está por eso, ¿cuál filosofía aprendiste? La del cafetín. Claro, ahí está todo el tema de, hoy diríamos, aprendí filosofía en las redes sociales. Bueno. A partir de un video, de un bueno, pero ahí en todo caso con profesionales. Yo aprendí filosofía en las redes sociales, no en el cafetín. Pero ahí, tal vez, bueno, vos podés tener desde tu red social, y yo tengo como chequear. En el cafetín, vos pediste un gancia para estirar con soda e ingredientes, y me decís, ¿sabés qué, Nacho? Yo te cuento. No, yo te decía porque el cafetín sería como las redes sociales, esta idea de lo que venden muchas veces las redes sociales de la filosofía. Es algo fácil, que podés entender rápidamente a partir de ver un video. Claro, bueno. Y no, realmente es una disciplina difícil porque pensar es difícil. Porque pensar bien es difícil. Juli, ¿sabes lo que me parece, Lucas? Que hay un prejuzgue de el filósofo, ¿viste? Claro. Meciéndose la barba, túnica blanca y hablando en versículo de Biblia. No. ¿Viste? Nunca dice, ¿sabés que comí ayer un mondongo? Lo tengo acá todavía. Decir, no, siempre el filósofo como que todo lo que dice, todo lo que enuncia... Tiene que ver también con esas fotos, ¿no? Con las que asociamos la filosofía. Vos te imaginás a Sócrates con la túnica, a Descartes, ¿no? A Kant, a Nietzsche. Te da una imagen, digamos, de solemnidad, pero en absoluto en la filosofía. Cuando vos lees hay risa, hay chiste también. Vos lees El banquete de Platón y hay de golpe un personaje que le agarra hipo y dice, paso porque tengo un hipo. Entra un borracho de golpe a la conversación. Lees a Nietzsche y te podés reír. Quiero decir, en la filosofía también hay seriedad y hay juego. Hay las dos cosas. Hay risa y seriedad, no es solamente solemnidad. Porque también el discurso filosófico implica una dimensión literaria. Quiero decir, no es que el discurso filosófico es solamente una especie de superposición de razonamientos lógicos, sino que tenés también mitos, tenés imágenes literarias, metáforas. Por eso cuando en la nota vos lees que pensar bien a partir de la filosofía es solamente pensar en términos lógico-racionales, uno diría, bueno, pero pensar también es tener apertura mental, capacidad de asombro, porque es lo que yo doy filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y doy la primera materia. Entonces recibo a gente que viene del secundario. Claro. Entonces, ¿qué es lo que te hace estudiar filosofía? No es solo la capacidad de haberte destacado en tu secundario, el raro que enrieda todo, que complica todo, sino que esa persona tiene una capacidad de asombro, convive con las preguntas, tiene todo el tiempo... O sea, las cosas no le cierran. O sea, si estudias filosofía es porque las cosas no te cierran. Creo que a todos las cosas no nos cierran, pero es como... Pero en algún momento pones un punto, decís, bueno, no me cierra, pero bueno. Dale, no me cierran y quiero ver diferentes formas de armar el rompecabezas. Y una carrera de filosofía te muestra diferentes formas de armar el rompecabezas de esas perplejidades esenciales que tenemos desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la muerte? O sea, ¿cómo vivir bien? ¿No? Sí, claro. Lucas, y siguiendo ese hilo, porque te iba a preguntar justamente eso, una mini pregunta dentro de la pregunta es cómo se lleva la filosofía con los tiempos que corren, estos tiempos de tanta velocidad, de tanta inmediatez, de no reflexionar, de no pensar, de no leer casi, ¿no? Ya casi todo muy, estos estímulos tan directos. Un poco te quería preguntar eso y la otra pregunta sería si obtuviste alguna respuesta a estos grandes interrogantes que se hace el ser humano, como estos que acabas de nombrar, que es la vida, la muerte, la felicidad, el amor. Sí. Porque creo que se entra en la filosofía también por lo que vos decís, para hacer preguntas, ¿no? Tal vez no para obtener respuestas. Si en tu trayecto obtuviste alguna respuesta de algo. Sí, también está buenísima la pregunta porque en general se asocia a la filosofía con el martillo, ¿no? Como algo que viene a romper o solo a preguntar. Y cuando vos te metés en el universo, digamos, discursivo de la filosofía, te pones a leer a los distintos filósofos y filósofas, ves respuestas. O sea, se parte de una pregunta, se parte de un asombro y después hay toda una respuesta que puede ser sistemática o no, pero hay respuestas, ¿no? O sea, vos lees la crítica de la razón pura de Kant y tenés respuestas. Tenés también cuestiones, se plantean cuestiones que no se pueden responder o que son complicadas de responder,
pero no es que solamente la filosofía es el arte de las preguntas, ¿no? Esa es una idea, digamos, estándar, te diría, estándar de la filosofía. Eso por un lado. En épocas de IA, ¿no? De inteligencia artificial, no sé si a ustedes les pasa, yo siento que la inteligencia artificial cada vez va a ser más inteligente y nosotros cada vez más tontos, ¿no? O sea, cada vez somos más tontos respecto de esa inteligencia que va a ser ya cada vez más una superinteligencia, ¿no? Y es que, a mano alzada, cuanto más datos tenga la inteligencia de mí, más me va a conocer, y hay un momento en donde decís, bueno, sucumbo. Total. No queda otra. Toma, hipoteco el pensamiento. Y no, cada vez me conocés más, en un momento, y bueno, mirá, me enamoré de vos. Pero bueno, frente a esa capacidad de responder rápido que tiene la IA, por ejemplo, cuando uno le manda un prompt, es interesante cómo la filosofía no trabaja tanto con la velocidad, sino con la detención del pensamiento. Es un pensar artesanal, eso es lo que yo trabajo en el libro. Frente al pensar maquinal, algorítmico, automatizado, la filosofía te propone un pensar más lento, un pensar que apunta a ver qué significa pensar, cómo pensamos. Y cómo pensamos ya se despliega en cómo actuamos, la rama ética de la filosofía. Cómo piensa la ciencia, filosofía de las ciencias, porque la filosofía tiene muchas ramas, ¿no? Cómo conocemos, teoría del conocimiento. Cómo argumentamos, lógica. Son todas las materias que componen una carrera de filosofía. Entonces, la filosofía te propone, a mi modo de ver, un pensar artesanal, en la demora, ¿sí? Obligatoriamente. Estaba imaginando mientras vos hablabas las partidas rápidas de ajedrez, ¿no? La que tac, 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 tac. Pero la filosofía te permite también, mira, necesito un pensar rápido. Necesito en este momento un pensar rápido. No tengo tiempo para detenerme, o no quiero. ¿Viste como quien dice, me tomo un shot de tequila o me tomo un vaso de whisky, al vaso de whisky lo voy a llevar un poquito más, y al tequila lo tomo inmediatamente? ¿Hay filosofía tequila? No, te diría, hay una filosofía que es buenísima la analogía que trazás con el ajedrez, porque es eso, es el momento de la detención del jugador, ¿no? Cuando está pensando qué jugada va a hacer, cómo va a mover la pieza, ¿no? Ese es el momento, ¿no? El que estudia todo el tablero, o sea, porque digámoslo así, la filosofía empieza en Grecia, la filosofía occidental, siglo VI a.C., Tales, ¿se acuerdan? La figura de Tales. Y esos filósofos empiezan a pensar el tablero, o sea, inventan el tablero, las piezas, las primeras jugadas, y después vienen otras filosofías, medieval, moderna, contemporánea, y con esas mismas fichas o resignificando esas mismas fichas, inventan otras combinaciones. Entonces, si ese es el tablero del pensar, la filosofía te permite... un solo pensar. Exacto, te permite muchas combinaciones de las piezas, muchas combinaciones del pensar. Y sobre todo eso, pensar, ¿qué significa pensar? ¿Qué quiere decir pensar filosóficamente, ¿no? Y el libro, en cada capítulo, propone una manera de pensar. O sea, pensar también puede ser pensar sobre lo que sabemos y lo que no sabemos. Sobre todo en una época de opinología, donde vos... YouTube, canales de streaming, mucha gente opinando de todo, absolutamente todo, ¿no? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre opinión y conocimiento fundamentado? ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿no? Bueno, no estoy capaz. Entiendo en primera instancia que según el tema. Ya se lo plantean los griegos. Una cosa es la opinión es cambiante, la opinión de bien, el conocimiento implica una fundamentación, algo más estable, ¿sí? Esto es una forma de pensarlo, sí, claro. Es una forma de pensarlo, ¿sí? De esto se ocupa, entre otras cosas, la filosofía, ¿no? O sea, ¿a qué llamamos verdad? La verdad implica una correspondencia con los hechos. Sos filósofo, ¿llevás laburo a tu vida cotidiana? Digo, podés, ante un evento que debas solucionar, ¿aplicás filosofía? Aunque no estés siendo docente, digo, vas a comprar 1 kilo de papa. No hay papa. Se rasca la oreja con él. No hay papa. Decir, uy, mierda. No la aplico. En algún momento, igual, digo, te encontrás con alguien de 1000 vocablos, como yo. Vos tenés 10.000, tenés que hablar con uno de 1000. Sí. Te hincha las pelotas, tenés que ubicarte. No, para nada, no. Y lo genial es que, digamos, es un pensamiento internalizado y también la inteligencia filosófica tiene que ver con el poder adaptarte a los registros.
es Sócrates. Sócrates estaba en el ágora, en la plaza pública. No es que cobraba por sus enseñanzas. Cualquiera se podía acercar. No había una discriminación. Después hay otras escuelas filosóficas. Digo, Grecia por decir el momento en el que surge, ¿no? Donde Epicuro, un filósofo del siglo III a.C., que dice, cualquiera puede estudiar filosofía. Rico, pobre, joven, viejo. Todos vengan al jardín. Él tenía una escuela que se llama El Jardín de Epicuro. Cualquiera puede estudiar filosofía. Nadie se tiene que privar de estudiar filosofía. Ahora, lo que sí hay que aclarar es que la filosofía es un lenguaje técnico, difícil, pero que con paciencia, estudio y rigor lo puede abordar cualquiera, ¿sí? Pero no en un mes. Y siempre lo ideal es que tengas un acceso, aunque sea mínimo, a las fuentes, que puedas pasar por tu vida habiendo leído una página de Platón, quizá una página de Nietzsche, algo, para sentir qué es el registro filosófico. No solamente gente hablando contándote Nietzsche, contándote Platón. A principio, antes de que se leésemos al aire, te iba a preguntar si podíamos hacer un filosofía para principiantes, un filosofía for dummies. Para alguien que tal vez nos está viendo, no tiene la más perra idea de la filosofía, ni siquiera, bueno... Que compres el libro. Ahí está. Ahí está. Pero, no, de verdad además de alguno de los que vos decís, bueno, mirá, léete una página de Platón, léete una página de ¿quién? ¿De cuál libro de Platón, por ejemplo? Es decir, andá y léete la página 20 de Platón. Yo le diría que vaya al Banquete, que es un libro donde 7 pensadores están discutiendo sobre qué es el amor y no se ponen de acuerdo. Ok. Es hermoso. El Banquete. Lo puede leer cualquiera. Lo puede leer cualquiera. Digo, una vez yo me quise hacer el lector y empecé a leer la Divina Comedia y no pasé de la primera carilla. O sea, la leí 7 veces y dije, chicos, no será alguien a quien yo pueda leer porque no tengo la capacidad. ¿Platón es fácilmente leíble? Total. No. Estoy diciendo un texto que me parece puede abordar cualquier persona mínimamente formada, ¿no? De filosofía y que no requiere conocimientos filosóficos extremos para una primera lectura. Por supuesto que después tenés miles de capas geológicas de lectura en cualquier libro de filosofía, pero es un libro que te puedo decir, se puede leer quizá en la adolescencia, pero no te puedo decir anda a leer en la adolescencia La crítica a la razón pura de Kant o Ser y tiempo de Heidegger, que son libros mucho más complicados. Nosotros somos adolescentes tardíos, así que podemos leer. Total. Escuchame, ¿sabés que habías comentado vos la figura de un martillo? Y nosotros tenemos un ejercicio martillesco. Bien. Producción, que entren los elefantes con la mesa. Adelante. Por favor. A ver, este ejercicio bien vos lo conocerás. El martillo literal. Exactamente. Tenemos, por favor, 3 ideas. ¿No? Un ejercicio al que se le llama el martillo de Nietzsche. Ajá. ¿No? Hay 3 ideas, más o menos, por convención general, tomadas como ciertas, y que la filosofía puede venir y destruirlas. ¿No? Tenemos, a ver, el tiempo es oro, hay que vivir para trabajar, y el tiempo es oro, y el dinero da la felicidad. Sí, igual aclaremos que, porque ¿viste? A partir de Nietzsche tiene un libro que se llama El crepúsculo de los ídolos o cómo se filosofa con el martillo. Quedó esta idea de la filosofía social del martillo. Es derribar, destruir, si querés, para construir un nuevo sentido. O sea, no es derribar por derribar mismo. Es importante porque si no a veces que es idea de la filosofía que el que rompe todo, el que viene a preguntarte y volverte loco con preguntas, ¿no? A enredarte la cabeza, no. Te la enredo para ver cómo podemos pensar las cosas de otra manera, ¿no? Te saco de este enredo y te meto en otro. Para mostrártelo por acá. O sea... Te pido, por favor, si sos tan amable, de tomar el martillo. Acá. Y... ¿A derribar mitos? A derribar. No, derribar no. Reconstruir. Una de las visiones. Derribar para... Derribar para... Tenemos... Para repensar, para resignificar. Exactamente. Ahí va. La que me parezca. La que a vos te parezca. No está Boca es la mitad más 1 y eso no. Esto. Dale. ¿Lo hacemos? Dale, por supuesto. ¿Sí? ¿Le damos? ¡Fuerte!
Ahí está. Bueno, Bien. Bien, bien, la bien. apoyamos. ¿Cuál fue? Esto arregla, no se lo hacen. La apoyamos. El dinero da la felicidad. Tenemos un esquema en donde pareciera que el dinero, bueno, nos ayuda un montón. De hecho, hace muy poquitito recordábamos una frase de Woody Allen, que decía, el dinero no da la felicidad, pero la sensación que provoca es tan parecida que hay que ser un especialista para ver la diferencia. Genial, genial, genial. Primero, bueno, empíricamente conozco mucha gente que tiene dinero y no la veo tan feliz, ¿no? O sea, hay un testeo empírico, podríamos decir, ¿no? Creo que todos conocemos. Sí, claramente. Eso ya te muestra que no. Diría que es una condición necesaria, es importante, pero no suficiente para alcanzar la felicidad, ¿no? O sea, todo lo que es desmesura, todo lo que se ubica en los extremos, para mí no trae felicidad. Y el tener muchísimo dinero es algo que implica una desmesura, ¿no? O sea, no. Incluso en términos éticos, cuando te comparás en la sociedad en la que estás, las desigualdades, es como, ¿qué medida? Salvo que seas muy egoísta, salvo que seas una especie de persona que solo quiere salvarse a sí Pero mismo no y es a tu culpa familia. judio-cristiana el que no, si tenés un montón de plata, sos malo. No digo que sea malo. Bueno, mirá, bueno. La felicidad, no. En términos de... ahí está, el término de felicidad, suponer bueno, que una malo, cosa es la otra. no. Y aparte también ese exceso de dinero puede traer también muchos problemas. Sí. Lucas, mil gracias por visitarnos. Ya saben, entonces, el banquete de Platón y qué es esa cosa llamada filosofía de Lucas Suárez para tener la vibra, ¿sí?, de la filosofía. Lucas, mil gracias. Gracias, Nacho. Por venir. Vamos a un corte. Cuando regresemos, lo que nos queda de la pinta es lo de menos. Dale, vamos.